Hola a todos, soy Damián Ponce y voy a hablaros de nomading. En este caso vamos a hablar de los nómadas digitales. ¿Qué es un nómada digital? Bueno, es una persona que tiene la capacidad de trabajar de forma deslocalizada, pero además reúne muchos más requisitos aparte de ese. Sin embargo, también os digo que en este caso no voy a poner ejemplos de fuera, sino que también os voy a hablar de mi propio caso, ya que durante varios años he estado haciendo nomading, no en grandes viajes, en largos viajes, pero sí haciendo muchos viajes continuos sin dejar de trabajar por el camino entre proyectos. Al hacer eso he trabajado de una forma deslocalizada y me ha permitido no solo conocer el ámbito y las capacidades que puedo llegar a tener tanto fuera como dentro de Presión, como es la propia organización, sino que además me ha llevado a conocer gente muy interesante y desplazarme entre proyectos. ¿Qué es un nómada digital? Bueno, pues en realidad es un profesional con la capacidad de trabajar de forma deslocalizada, pero vamos a ver varias características sobre ellos. Quizás una de las primeras preguntas que os hagáis es, más allá de la publicidad y de los blogs que hablan del tema, ¿se puede vivir siendo un nómada digital? ¿Se puede vivir de esto? Sí, se puede. De hecho, no solo el nomadismo era una forma de vida, sino que actualmente con las facilidades que nos da la tecnología también se ha recuperado y se puede hacer de otra manera. Ya antes de todo el boom digital existían nómadas, trabajadores nómadas, como esos comerciales que iban en tren de una punta a otra del país, o algunos los representantes eran trabajadores muy nómadas, que no se afincaban en ningún sitio, sino que tenían una oficina madre y se desplazaban a muchos sitios. Y finalmente, hoy en día, el nómada digital es aquel que tiene la capacidad de trabajar para distintas empresas con en distintos proyectos, pero no comprometerse con ninguna de ellas de una forma fija, sino que puede estar con una misma empresa, pero de una forma esporádica. Otros ya lo hicieron, como os he dicho, y antes de la era digital. Solo tenéis que pensar en los yuppies de los 80-90, de los grandes vuelos transatlánticos, de cómo se operaba por entonces a algunos tipos de negocios, la banca, por ejemplo, y demás. Pero hoy en día el formato digital nos ha permitido recuperar un tipo de nomading mucho más personal, donde es la persona la que elige a través de su propia carrera y sus conocimientos trasladarse a esas empresas a través de proyectos como un experto. ¿Qué implica ser un nómada? Para empezar, no hace falta estar viajando continuamente, a veces simplemente estar entre proyectos sin detenerte y siendo capaz de aportar en tu propio movimiento, es decir, mientras estás viajando, estás en tren, estás en avión, vas en coche o en autobús o en barco, ya es lo que me faltaba decir, puedes efectivamente seguir trabajando y seguir aportando y seguir cerrando los proyectos. ¿Por qué? Porque el nómada digital es alguien que si está estático demasiado tiempo lo pasa mal. Yo durante un tiempo tuve ese formato de ir trabajando de mínimo 1, 2 e incluso 3 veces al mes y estar desplazándome, en mi caso, entre Málaga y Barcelona y otros sitios también, entre medias, porque por ejemplo en Barcelona no me quedaba en un sitio, sino que me iba moviendo. Y mientras me movía e iba conociendo lugares, también estaba desarrollando proyectos y estaba haciendo ciertos trabajos. Puedes ser incluso un nómada digital en tu propia provincia si quieres. El nómada es activo, es proactivo y normalmente vive de la reputación. Los nómadas siempre hemos vivido de la reputación. ¿Por qué? Porque es ese factor que te permite conseguir un cliente, conseguirlo y poder seguir desarrollando tu trabajo. La reputación es lo que nos hace visibles, de tal manera que ampliamos nuestro currículum, con lo cual tenemos que ser muy activos en redes sociales, a nivel de contactos, y poder conseguir así ir enganchando proyecto tras proyecto, a veces trabajar en más de uno a la vez, para poder seguir desarrollando nuestra actividad. No olvidemos que al ser nómada tenemos ciertos gastos que son los gastos aparejados al continuo desplazamiento, desde los alojamientos hasta la comida. Así que tened siempre eso en cuenta, pero no es tan difícil como parece. Al ser, normalmente también implica un cierto tipo de carácter. Sí que se aprecia mucho los momentos de estar solo, de soledad,
y del trabajo propio, a la par que también eres muy activo, no te cuesta socializar, porque eso es lo que te permite llegar a gente, que alguien conozca a que necesite de tus servicios. Entonces, ese nomadismo digital bebe de lo abierto y visible que seas. Así que, teniendo en cuenta estos factores, el nomadismo digital se hace un poco más sencillo, sobre todo a la hora que es el punto fundamental de conseguir clientes y seguir tirando de proyecto a proyecto. Vamos a ver. ¿Qué tipos de nómada digital hay? Pues hay varios. En realidad no es solo la persona que va con su mochila a cuestas, el ordenador portátil y se va desplazando por todo el mundo alegremente. Más de uno quisiéramos hacer eso, pero a lo mejor tenemos algunos lazos que no nos permiten estar en un desplazamiento tan continuo. Mientras que si puedes hacerlo, pues aprovéchalo. ¿Qué tipos de nómada digital existen? Para empezar, tenemos al empleado remoto, que es un empleado que a lo mejor trabaja para ti, pero no está ni en tu oficina y a veces ni siquiera en la misma ciudad. Puede que esté en otro lado o desplazándose él mismamente entre diversos puntos, entre diversos proyectos incluso. Ese empleado remoto puede estar todo lo lejos que haga falta, siempre y cuando desarrolle esa labor para ti. ¿Es nómada digital? Sí es nómada porque él se está desplazando, porque a la par que eres un empleado tuyo, también puede estar trabajando en pequeños proyectos propios, desplazándose o bien trabajando con una deslocalización mayor. Normalmente no está en la oficina. Sí que es cierto que hay algunas empresas que para contratar nómadas digitales como empleado remoto tiran de ciertos recursos digitales, como son la ficha digital que permite fichar a la persona, controlar las horas en las que está conectado, incluso qué está haciendo mientras está conectado. Luego se desconecta y ya después lo que haga es asunto suyo. Lo mismo se va a otro sitio, se desplaza a un coworking porque no tiene una oficina pero tampoco quiere trabajar en casa, ¿de acuerdo? Os permite toda esa flexibilidad. Puede trabajar en casa, pero como he dicho, también puede desplazarse a un coworking si quiere, que es un ambiente más de trabajo. Y corres menos riesgo de tener uno de los grandes problemas, que es la dispersión. Durante los desplazamientos continuos o entre sedes también actúa, porque tu empleado puede ser un especialista que va entre diversas sedes de tu empresa, desplazándose e implementando lo que él sabe hacer, que a lo mejor no te vale la pena tener un especialista en eso en todos lados, sino que uno en diverso que se desplace entre varios, si acepta ese tipo de trabajo, pues es un nómada digital dentro de la propia empresa. Por otro lado, tenemos otro formato de trabajador, que es el freelance. Este es el más habitual, este es el que yo desarrollé y que no es difícil. Lo único malo es que te haces inmortal porque eres autónomo. El freelance es el formato más habitual, está en desplazamiento, a veces en viajes largos y otras entre proyectos, entre casas y domicilios, por ejemplo, porque tenga dos, porque se desplace entre diversas viviendas, que eso yo he conocido a gente que hacía eso, que se desplazaba desde Galicia a Barcelona, de Barcelona a Cádiz, de Cádiz a Galicia y demás, y siempre estaba en movimiento y siempre por una ruta distinta. Y al hacer eso, el freelance, la facilidad que tenemos es que no estamos comprometidos con nadie, sino con el proyecto. Si no te ha gustado la dinámica de trabajo con una empresa, nada te impide no volver a trabajar con ellos. ¿Qué pasa? Que para obtener estos trabajos tienes que estar siempre en el candelero, tienes que estar ofreciendo tu trabajo y ser la opción más elegible dentro de toda la cantera de profesionales. A veces esto surge por recomendación, por eso es muy bueno llevarse muy bien con tus clientes y con los proyectos que cierres. ¿Por qué? Porque de un cliente te puede salir otro, porque te recomienden. Ese formato de trabajo hay veces que hace que no necesites recurrir a webs de trabajo ni nada similar, porque te están proporcionando continuamente una fuente de trabajo recomendada. Así que vas de proyecto en proyecto a través de recomendación de clientes. Es quizás el formato que más me gusta y que más gusta a los freelance, porque ya saben que pueden confiar en la palabra del cliente a la hora de ofrecerle otro. Ya si sale rana es otro asunto. Existe otro tipo de nómada digital, que es el empresario. Hay empresarios que no están localizados en la sede de su empresa,
sino que no para de moverse entre proyectos, consiguiendo nuevos proveedores, nuevos horizontes comerciales, van de feria en las temporadas, porque a lo mejor es solo nómada digital en determinadas épocas del año. Por ejemplo, normalmente suele ser en primavera, entre marzo y principios de junio, y después entre septiembre hasta noviembre, porque en verano se suele parar un poco más la actividad, mientras que los proyectos digitales siempre están vivos, que es la gracia. El empresario que es nómada digital siempre está yendo de cliente a cliente, de empresa a empresa, de feria en feria o buscando nuevos proveedores. Quizás tiene la empresa radicada en algún sitio, que es lo normal, y a una persona que se encarga de la supervisión de la empresa. Mientras que él, ya sea porque él es quien tiene el know-how y él es el que tiene la agenda, que a veces las agendas son muy importantes para un nómada digital, a veces no siempre, es lo que le permite desarrollar el trabajo de la manera en que lo hace, que es desplazándose. ¿Por qué? Porque él es la imagen, y al proyectarse de esa manera crea la expectativa y es contratado y deriva el trabajo a la empresa. Él deriva el trabajo y lo supervisa después de forma totalmente remota a través de los programas CRM, ERP que tenga implementada la empresa. Eso le permite no solo estar en movimiento, sino que además está haciendo una supervisión constante de por dónde van los proyectos y se puede comunicar efectivamente con la empresa. Muchas veces está entre reuniones, entre proyectos o en contacto con clientes y proveedores. Hay algunos tipos de nómada digital que lo que hacen es que se desplazan, por ejemplo, entre obras, porque sean arquitectos, porque sean supervisores de algún tipo de punto particular, como los consultores en certificación ecológica, por ejemplo, o certificación sostenible, que van de un lado a otro continuamente. Entonces trabajan por el camino y son un nómada digital. En el caso del empresario es si la empresa es suya realmente. Entonces tiene normalmente contratado una secretaría virtual. Imaginaos ya por dónde va el asunto. Ya es que no tienes ni la empresa radicada en un sitio, tienes un domicilio fiscal, pero ya está, la oficina eres tú. Y como empresario, que la diferencia entre autónomo y empresario es que el empresario es autónomo y tiene una empresa con una persona jurídica, mientras que el autónomo, él es la persona jurídica. ¿Vale? Y está en contacto con clientes y proveedores. Entonces, alguien que haga este tipo de trabajo como nómada digital empresario, lo que hace es que se va desplazando entre esos trabajos y tiene un secretariado virtual, que es un teléfono, un email que se le gestiona a través de una empresa que ya le proporcionan las citas cerradas, tiene una agenda de llamadas que hacer o que contestar para que la secretaría virtual haga las llamadas pertinentes, e incluso la secretaría virtual las hay que tienen oferta comercial que le permite captar más al empresario. Ya depende de cómo se organice realmente y cuál sea el concepto de su negocio. ¿Cuáles son los pros del nomading? Vamos a nombrar unos cuantos. Para empezar, mayor calidad de vida. Te estás desplazando y normalmente eso te ayuda a liberarte de la sensación de estar atado a un sitio. No es el casa-coche-curro, casa-coche, etc. Sino que es mucho más asequible, te da una libertad mucho mayor y no te sientes atado, sino que todo es nuevo, o aunque vayas muchas veces al mismo sitio, lo abordas de una manera distinta. No te sientes atado. Una de las sensaciones más comunes es cuando a media mañana te sientas a trabajar en la terraza de algún local y de repente ves a la gente ir ajetreada y demás, mientras que tú estás ahí y en cualquier momento te puedes levantar e irte a otro sitio o irte a trabajar donde te dé la gana. O incluso no trabajar esa mañana porque lo tienes adelantado y entonces lo dedicas a otra cosa, a captarte un cliente, a darte un paseo, a examinar nuevas tendencias también, que tienes que estar siempre muy al tanto de todo lo que pasa. Que se enlaza exactamente con esto, con la gestión autónoma del tiempo, que te permite gestionarte como tú quieras y ya no eres tan esclavo de un reloj. Y la flexibilidad geográfica, si hoy te sale el cliente en Alicante y cuando estás en Alicante te sale otro
en la otra punta pues puedes ponderar el desplazarte si quieres, o simplemente el estar tú viajando, tener un Interrail, o bien tienes unos viajes programados y te dedicas a ir trabajando para ir sacando todos esos proyectos. Y en el desplazamiento, en esa flexibilidad geográfica, te permite visitar y conocer muchísimos sitios nuevos. Te dedicas a más de una labor. Normalmente el nómada digital es un poco hombre/mujer orquesta, porque dominas un montón de disciplinas que te permiten dedicarte a un montón de proyectos distintos. Estás deslocalizado y tienes trabajo en zona inspiracional, porque si eres un nómada digital y te quieres ir a trabajar a Cazorla, pues te puedes ir al parque de Cazorla a trabajar. ¿Por qué? Pues porque hay pinos y te gusta estar en la naturaleza, pues ahora venga. Puedes hacer viajes a largo plazo, que plantearte eso teniendo un trabajo normal es casi imposible. Sí es cierto que esos viajes a largo plazo los tienes que tener bien programados para llevar una buena agenda y coordinarla con tu agenda de trabajo. Ahí entra la gestión autónoma del tiempo. Pero si lo haces, pues te permite hacer un montón de cosas y no estar atado a un escritorio. Todo el beneficio es tuyo, pagas tus impuestos y ya está. Y por otro lado, puedes elegir proyectos. La ventaja del nómada digital y del autónomo en este aspecto es que puedes elegir proyectos y si algún proyecto no te convence, lo rechazas. Mira, estoy ocupado, ahora mismo no tengo tiempo para este proyecto. O derivarlo a algún conocido tuyo, quizás porque no domines totalmente. Finalmente haces lo que mejor te viene, y lo que mejor te viene puede ser rechazar un proyecto en pos de otro que te dé más tranquilidad y te permita desplazarte de una manera más acorde a los objetivos que tienes como nómada digital. ¿Pero qué contras tiene? Por un lado, en las zonas geográficas. Por desgracia, la wifi no crece en los árboles, lo cual me parece muy mal, ¿vale? El que se va a Cazorla sabe que no se puede adentrar mucho, porque dependes de la wifi, de tener una conexión para poder subir los paquetes de datos. Puedes trabajar offline hasta cierto punto, porque al final te tendrás que poner en contacto para subir el trabajo. La presión por la entrega de proyecto también es muy grande, porque a lo mejor no te permite disfrutar tanto del sitio donde estás, porque se acerca al final de un proyecto y es una época más intensa y tienes que dedicarle mucho más trabajo. La conexión de internet tiene que ser óptima. La wifi no crece en los árboles, pero además tienes que estar pendiente de tener una buena conexión. Conozco formatos de trabajo en los que desarrollan el trabajo siempre que pueden offline y después se van, por ejemplo, a un coworking para lanzar el trabajo. Lanzar el trabajo es cuando tú lo entregas al cliente subiendo los paquetes de información o, por ejemplo, subiendo la web que has trabajado offline en un servidor propio, el local se llama, o bien trabajando un diseño hasta que finalmente lo coges y lo entregas. La conexión a internet siempre tiene que ser óptima y a lo mejor ese Starbucks está petado de gente. Evitas el burnout a cambio de la autogestión. Es verdad, evitas quemarte, pero a veces quienes te queman son los clientes y los proyectos, pero bueno, son gajes del oficio. Sin embargo, ese burnout va a depender mucho, eso es el síndrome del trabajador quemado, va a depender mucho de cómo te gestiones tú y cómo seas capaz de llevarlo adelante. La separación de trabajo y vida es muy difícil porque en ocasiones, ¿en qué momento has cerrado el trabajo? Has abierto el navegador porque quieres navegar, estar al tanto de tus cosas y de repente dices, voy a consultar el correo, te salta una alarma, una alerta, el cliente tal tiene una duda del proyecto, el tal. Al final, el momento digital es muy complicado a la hora de separar trabajo y vida. ¿Hasta qué hora atiendes el teléfono? ¿Tienes una tarjeta solo para clientes y otra para ti? ¿Y tus contactos habituales o cómo lo gestionas? Separarlo es difícil y esto produce también dispersión. Muchos nómadas digitales acaban recurriendo a la comunidad nómada digital de los sitios donde se desplazan. Pueden ser en coworkings o en ciertas zonas concertadas donde acuden y se reúnen para trabajar. ¿Por qué? Porque si estás en un hotel o estás en una zona turística, al final te puedes acabar distrayendo. Te embolan y acabas yendo a otro sitio y acabas haciendo lo que no deberías, que es dilatando los plazos, el proyecto se te puede pasar. Como eres una persona abierta normalmente, no te cuesta pegar la hebra y a lo mejor te convencen para que vengas a...
y te conviertes en una persona que está continuamente rechazando planes y necesitas más concentración. También conseguir el siguiente cliente. Hay veces que en esa mentalidad que tienes que tener está la presión por si acaba el proyecto, se acaba el cliente, necesito otro. Y eso puede pesar mucho en la vida del nómada digital. Por último, os doy una serie de consejos. ¿Qué necesitas? Visibilidad. Prepara tu currículum, prepara todos los formatos digitales que conozcas y apúntate a webs de teletrabajo. Tipo, sobre todo dependiendo a qué ámbito te dediques. Los hay para programación, los hay para crear webs, los hay para textos. Yo he hecho mucho de creación de textos que te permite sacar un piquillo cada mes, como páginas como TextBroker, Bibilia o Lowpost, que ahí puedes estar consultándolo continuamente para obtener nuevos trabajos. Tener un portfolio de proyectos que puedas enseñar, presencia continua en las redes. A cada proyecto que acabas lo subes a tu LinkedIn y a las redes profesionales de las que tires. Estar a la última en plataformas de trabajo compartido, que es también bastante importante, como las que os he dicho. Ponerte en contacto con la comunidad Nomad. Tu motivación tiene que ser de hierro. Ojo, puedes tener bajonas como todo el mundo y de hecho es bueno que lo tengas para examinar si realmente quieres seguir haciendo lo que haces. Pero está bien el reexaminarse. Y es un estilo de vida. ¿Es el tuyo? Pues es el tuyo, apuesta por él. Es muy gratificante. Y también apuesta por él, pero no pierdas la perspectiva. ¿Cuánto tiempo te vas a dedicar a eso? Pues plantéatelo con un objetivo de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Y a partir de ahí buscas otro trabajo o algo más asentado. Son formas de trabajar. Es una forma de entender el formato de trabajo. Así que espero que os haya gustado y me despido. Hasta otra.